Bueno, la paz debe ser entendida como esa búsqueda del ser humano por superar la violencia, como esa búsqueda del ser humano por superar los estados de guerra. La violencia y la guerra hacen parte de la historia de la humanidad y la paz por eso está íntimamente vinculada a esa construcción de normas de convivencia, o sea, del derecho, de la justicia, de normas de convivencia que empiecen por la vía del diálogo y la concertación a reemplazar las acciones violentas, a reemplazar, por ejemplo, las venganzas por propia mano. Entonces, en esa búsqueda de paz y reconciliación nace el derecho internacional público y la búsqueda de prevenir y de tratar de acabar los estados de guerra que han asolado a la sociedad. La guerra y la violencia están destinados, en eso si no nos equivoquemos, a qué está destinada la guerra y la violencia, pues a aniquilar, a herir, a matar, a someter a los otros. Y entre mejor se aniquile, se mate, se hiere y se someta, mejor está hecha la guerra. Por eso es un imperativo ético acabar las guerras, acabar la violencia. Y en ese estado de guerra y de violencia que vive la humanidad, el hombre desde sus inicios creó algo que conocemos como las armas. Las primeras armas muy seguramente fueron nuestras manos. Usamos nuestras manos para asesinar. Si nos remitimos a la Biblia nos dirá que la primera arma que hubo pues fue una quijada de burro con la cual Caín mató a Abel. Las piedras, las hachas, los mazos, luego conocimos los metales y construimos los cuchillos, las dagas, las espadas. Luego avanzamos más, conocimos la pólvora y construimos las armas de fuego, los rifles, las escopetas, las pistolas, cada vez armas más destructivas, las ametralladoras, los tanques, los misiles, hasta que llegamos a un estado tal de búsqueda, de destrucción del otro, de muerte, que construimos la bomba atómica. Bomba atómica que fue construida en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los países aliados luchando contra el nazismo, contra ese proyecto bestial de Adolfo Hitler. Y cuando después de muchos años, de mucho dinero, más de 2.000 millones de dólares invertidos, científicos como Einstein, Niels Bohr, en la elaboración de la bomba atómica, cuando después de todo ese esfuerzo la bomba estaba lista, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, había terminado. Y ahí viene algo bastante catastrófico. Y es que a pesar de que la Segunda Guerra había terminado, ya Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945 ante su derrota inminente y la llegada de las tropas de la Unión Soviética a su búnker. Ya el 2 de mayo las tropas alemanas habían rendido y el 6 de mayo fue la rendición oficial. Y sin embargo, ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, científicos y el ala militar de Estados Unidos decidieron probar la bomba. Y en julio la probaron en Nuevo México. Una pequeña porción del poder destructivo de la bomba atómica fue probada en Nuevo México. Y ahí se prendieron las alarmas de lo que podía desatar una bomba atómica si fuera lanzada en las dimensiones en las que querían lanzarlas estos científicos y estos militares. Einstein, Eisenhower se opusieron al uso de la bomba atómica. Muere el presidente Roosevelt, lo sucede el vicepresidente Truman, quien no tiene ningún recato ético en autorizar que esas bombas se lanzaran sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, muchos meses después de que la Segunda Guerra había terminado. Estas bombas son lanzadas y su poder destructivo generó una ola de calor de millones de grados centígrados que desintegraron totalmente a las primeras víctimas. Pero esto no es lo peor. Las víctimas que estaban más lejos del choque explosivo vieron cómo su piel se les desprendía y quedaban en carne viva. Y muchas personas murieron después porque sus órganos se les desintegraron. Fueron cerca de 250.000 muertes de la forma más monstruosa, más horrorosa que sufrió el Japón. Con esto el Japón quedó derrotado, humillado y entró en etapa de transición hacia la paz. Y ahí quiero mostrarles algo muy significativo para esto que estamos hablando. Es esto. Esto es una katana, que es un sable japonés largo y curvo,
un sable milenario que los japoneses usaron para entregárselos, obsequiárselos a sus antiguos enemigos norteamericanos como símbolo de paz y de amistad. Por esta vía, los Estados Unidos se llenaron de estas katanas que fueron entregadas a los soldados norteamericanos y los japoneses cerraron el ciclo, cerraron la transición de la guerra a la paz y se encaminaron al rumbo de ser la potencia que son hoy. Quería mostrarles esto porque en Colombia, a pesar de todos los intentos que hemos hecho de transiciones, de procesos de paz, no hemos logrado tener ni siquiera un rito para empezar a cerrar esa transición. Y en este momento lo que tenemos en Colombia son varios procesos transicionales que se han plegado unos sobre otros. El proceso transicional que se hizo con las guerrillas en los 90, cuyo resultado fue la Constitución del 91, que aún hoy estamos aplicando. El proceso con los paramilitares iniciando el siglo XXI, cuyo resultado fue la Ley de Justicia y Paz del 2005, que aún hoy estamos aplicando. Y el nuevo proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que se firmó en diciembre del 2016 y que empezamos a aplicar. Esos tres procesos en este momento están imbrincados, cada uno con su institucionalidad, y esa institucionalidad cada una por su lado sin haber logrado una coordinación y una integralidad en la aplicación de esas políticas. De eso precisamente vamos a hablar en el próximo video, en el próximo tema, y empezaremos con analizando lo que es el conflicto armado interno en Colombia.